Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Kev y te doy la bienvenida a esto que es De Tokio a Jerusalén Semanal. Aunque ya no le queda tan bien este nombre porque ya llevo como 2 semanas sin transmitir. En fin, en el tema de hoy vamos a platicar sobre el último capítulo de Ranking of Kings y el antepasado de How the Rally's Hero Rebuilt the Kingdom. Y el tema del día de hoy va a ser amor, perdón y esclavitud. Bienvenidos. Pues vamos a iniciar con los últimos 2 episodios de Ranking of Kings. Se nos ha mostrado por una parte una animación increíble de batalla y también momentos sumamente emotivos y difíciles de procesar, que van desde la angustia, el terror, pero también esta sensación tan extraña que nos quedó del último episodio y de lo que hizo el príncipe Daida. Pero bueno, empecemos con el anterior episodio, donde se nos mostró la lucha tan cantada entre el rey Bose en el cuerpo del príncipe Daida y el príncipe Boji, nuestro querido príncipe que está ya perfilándose para ser el rey de este reino, ¿no? Y entrar de alguna forma en el Ranking of Kings. De hecho, la trama ya se está dirigiendo a su punto central y qué lamentable que esa temporada ya esté terminando y nos deje con tantas incógnitas y con tantas preguntas respecto a qué va a pasar con nuestros personajes. Pero bueno, centrémonos. Para empezar, estamos viendo esta pelea entre Bose y Boji. Para mí no quedaba claro cómo podría Boji saltar a pelear con Bose, cuando por ejemplo le había costado tanto trabajo pelear siquiera con Oaken. Bueno, se nos había dicho precisamente que Oaken era la contraparte de Boji y el único que podía contrarrestar su poder. Para empezar, Oaken también tenía un toque especial, pero no era para matar a su contrincante, cosa que sí podía hacer Boji, pero evitaba, sino para torturarlo. Además de que tenía este poder de la inmortalidad. Y bueno, después se nos muestra a Daida venciendo muy fácilmente a Oaken. Y la incógnita es cómo va a lograr Boji vencer a este obstáculo tan grande que es su propio padre, ¿no? Pero después se nos muestra que sí puede, y vaya que puede. Él tiene la agilidad de siempre, tiene ahora este poder de poder atacar la parte más vulnerable de los cuerpos y las personas. Y en mi mente se parece mucho a un piedra, papel o tijeras, donde Oaken puede derrotar a Boji, Bose puede derrotar a Oaken, pero Boji puede derrotar a Rey Bose, ¿no? Porque las debilidades de cada uno son las fortalezas del anterior, entonces pueden neutralizarse mutuamente. Pero aquí viene lo interesante. ¿Por qué pelea Bose? ¿Por qué pelea Bose contra su hijo? Porque ¿de dónde sale este plan de volver a volver a la vida tomando el cuerpo de su hijo Daida? Y bueno, se nos revela que es a través de Miranjo que se ejecuta y se planea todo esto. No es Bose la mente intelectual, se nos ha mostrado poco a poco cómo Bose parece no estar de acuerdo con muchas cosas. Bose manda a cerrar la puerta al inframundo. Le da instrucciones a Douche para que tome su propia decisión desde hace mucho tiempo, si él quería simplemente seguir órdenes o cuidar de la reina Healing, y etcétera, ¿no? Como que hay de Miranjo y de Bose ciertas actitudes, y eso platicamos en el episodio pasado, de ayuda a Boji, como ellos no queriendo en cierta medida, sobre todo Miranjo, que la nueva generación repitiera la venganza, el carácter de venganza que ella sí que estaba consumando. Boji tenía razones para enloquecer y volverse al lado oscuro, definitivamente. Kage también. Kage estuvo deambulando por ese lugar oscuro, dado que la sociedad había acabado con su especie y él había visto el cadáver de su madre, ¿no? De muy niño él tuvo que entender que para la sociedad él tenía un rol específico y su rol era de ser un paria, no iba a salir de ser o un ladrón o un asesino. Desde niño entendió que esto era así. Y bueno, Miranjo, claro, lo que platicamos, ¿no? Después de ver morir a su madre,
le despellejan el rostro, le cortan las manos, la amarran a un poste y la dejan en el sol sin alimento ni bebida. Definitivamente cosas para enloquecer. Sin embargo, en este momento de la historia hay una ambigüedad en lo que hace Miranjo de lo que dice hacia las personas. Ella fue responsable de la muerte de la reina Shina, y bueno, también del atentado de asesinato a la reina Healing. Entonces, todo es el contexto de Miranjo, de Bose, que protege siempre a Miranjo y que sin embargo obedece a su instinto de venganza de alguna forma. Bueno, al final de la pelea vemos el resultado, que Bojji pelea de una forma extraordinaria. De hecho, tomas y secuencias de animaciones muy parecidas a Shingeki no Kyojin. Qué curioso, no esperábamos ver estos planos tan interesantes, tan complicados. O sea, incluso hubo un plano desde la perspectiva de debajo de un banco, viendo hacia la reina Healing, me parece, y hacia Bojji. Fue sumamente extraño, pero bueno, nos regalaron estos planos difíciles. Vaya que me imagino que son difíciles de animar, pero también que lucen mucho la historia de la obra, ¿no? Definitivamente Bojji, besto seinen, besto shonen, besto lo que sea del año y de la temporada. Bueno, continuamos. Y después de ser vencido el rey Bose, Bojji toma una decisión. Él para este momento ya conoce toda la historia de Miranjo, conoce toda la historia de su padre y tiene que tomar una decisión. Me gusta Bojji porque él transitó primero por la parte de la ignorancia, de una amenaza contra su reino, contra su madre. También después conocer quienes habían atentado contra su vida, que es su hermano, que también es su maestro, su maestro básicamente, y varios de los cuatro guerreros, no recuerdo el título que tenían exactamente, los 4 guerreros que han jurado cuidar a la familia real y cuidar al reino, ¿no? Y después él averigua además el pasado de Miranjo y de su propio padre. Entonces me gusta mucho porque me recuerda mucho los libros y la película del juego de Ender. Y esta frase épica de Ender de no puedo vencer a mi enemigo si no lo conozco. Tengo que conocerlo completamente. El problema es que cuando lo conozco lo termino amando. Él es una persona muy fría en esta obra, Ender, que busca conocer al dedillo las características de su oponente, pero termina siendo empático con él, termina comprendiendo y amando su especie, en este caso, sus motivos. Y algo parecido pasa con Bojji. Bojji tiene todas las razones para vengarse de Miranjo. O sea, el conocer la historia de Miranjo no implica que él le perdone y deje de consumar su venganza. Él descubre, por ejemplo, cosas como que Miranjo fue la autora intelectual del asesinato de su madre y el atentado de su madrastra, de la reina Healing. En contraparte, averigua todo esto, todo el dolor que sufrió Miranjo de niña, un dolor inmenso que él ni siquiera puede llegar a concebir, todo lo que sufrió. Ve también la relación entre su padre Bose y ella, y todas las cosas que hizo Bose también en su propio maleficio de Bojji, ¿no? El trato con esta especie de demonio para darle el poder de su hijo nonato, ¿no? Y por eso Bojji es algo duro. Bojji no crece físicamente, no tiene la fuerza de un gigante que tendría que tener como primogénito de rey Bose. Es mudo, de hecho. O sea, parte de su incapacidad, o de su capacidad diferente, de su incapacidad, vamos a mostrarlo así, incapacidad, es fruto de las decisiones de su padre antes de nacer, para que ese demonio tomase todo su poder y se lo confiriera a su padre, para consumar su plan de ser el más fuerte del mundo, ¿no? El guerrero más fuerte. Conoce todo esto Bojji, pasa de la ignorancia a la furia por todas las cosas que
empieza a conocer al conocimiento de las causas por las cuales sus agresores han actuado. Conoce que cada atentado de muerte que ha vivido por parte de su instructor, pero también por Daida, tiene una razón de ser, que Daida fue en este caso manipulado por Miranjo para él tomar una política de estado de terminar con cualquier persona que pueda atentar, que tenga la posibilidad de atentar contra mi reino, ¿no? Sin saber que, Miranjo estuvo de alguna forma estuvo engordando a este cerdo llamado Daida, preparándolo para que él tomase el trono y después aprovecharse de la confianza y hacer que el cuerpo de Daida sea ocupado por el espíritu de Rey Bose. Todo esto es tremendo. O sea, me he detenido demasiado y no es demasiado realmente. O sea, me he detenido mucho en los recuerdos que conoce Bojji de toda la historia. Y no tanto, como le he dicho, porque son muchas cosas más que Bojji sabe para este momento de su decisión final de acabar con la vida de Miranjo. Bose iba también, con eso Bose iba a dejar de ocupar el cuerpo de Daida y Daida iba a ocupar nuevamente su cuerpo, solamente matando a este personaje, a Miranjo. Y aquí tenemos una alta referencia a la leyenda de Aang, el avatar de las Airbender, donde al final de la obra, sin hacer demasiado spoiler, Aang tiene que tomar una decisión respecto al Señor del Fuego Oso, si lo deja con vida o no, porque el Señor del Fuego es una amenaza para todo el mundo, para todas las tribus, incluyendo su propia tribu, curiosamente. Entonces, igual Bojji se encuentra en este dilema que resuelve muy fácilmente, muy prácticamente, muy pragmáticamente, ¿no? De dejar vivir o no a Miranjo, la cual hizo todo para que su muerte, su ejecución se efectuara. O sea, concentró demasiados delitos, y por otra parte también es una víctima de la sociedad en que ha vivido, ¿no? Entonces Bojji tiene que tomar la decisión. Es muy pragmático él, como lo digo, con mucha resolución, y lo más importante, amando a Miranjo. Y es algo que me gusta mucho, por eso referenciaba al juego de Ender. Conoce completamente las circunstancias en las que estaba Miranjo y logra quitar el odio que había en su corazón. Ya lo dije anteriormente, la respuesta de Healing de perdonar a algunos súbditos que estaban atentando contra ella y contra Bojji nos daba buenos indicios de que Bojji también iba a perdonar. Igual también Sheena, cuando hay esta visión, Sheena, que es la madre de Bojji, cuando hay la visión de ella en una especie de paraíso, ¿no? Que era más bien la mente de Miranjo, ella perdona a Miranjo. Es increíble. Y estas referencias de las madres de Bojji, la madre real y la madrastra, de que ellas logran perdonar a sus verdugos. Y para mí se me hacía un muy buen augurio, no solamente el del personaje de Bojji, que siendo sinceros, es un protagonista de un tipo de estas series de un shonen, y es muy natural que uno piense que van a actuar correctamente. Quizás no haya tanta sorpresa por ahí, pero sí es muy agradable ver que la construcción del personaje es correcta. O sea, no se sacaron de la manga que él simplemente perdona porque sí, sino, para empezar, hay antecedentes de sus figuras de autoridad, sus madres, que ellas también perdonan. Y ellas finalmente crían a Bojji con estos valores del perdón. Hay, de hecho, una reacción innata y no de Bojji al principio de la historia de él con la reina Healing, que él perdona a esta serpiente de 3 cabezas que le muerde, ¿no? Que le perdona y pide por él, pide que Healing le sane, ¿no? A pesar de que le mordió siendo muy niño. Eso es por una parte. Y también hay una parte que no me esperaba, que de esa vamos a platicar en un momento, que da cuenta de la hermosa enseñanza que logra transmitir al final de cuenta Healing a sus hijos. Bojji toma su resolución, finalmente perdona internamente a Miranjo, la entiende y ama, pero también tiene que ejecutar esto porque
se jugaba la vida de su hermano Daida. Importantísimo, o sea, dentro de su decisión hay perdón hacia Miranjo y hay perdón hacia Daida. Es hermoso, porque, y bueno, finalmente él desenvaina la espada y rompe el espejo, terminando con la vida de Miranjo. Y bueno, lo que pasó después de eso fue sumamente surrealista. Tanto el alma de Bose como de Miranjo se nos muestran como esas tipo nubecitas, ¿no? Muy clásicas de la animación japonesa. Y aparece el demonio, aparece este demonio gigante reclamando la alma de Miranjo. Bose, no sé por qué, porque Bose también cometió cosas terribles. Él no se va con este demonio, sino que va al cielo. Y es la separación. De hecho, es un poco triste porque Bose nunca va a saber que Miranjo fue redimida, quizás hasta mucho tiempo después. Pero bueno, ya solté un spoiler, bueno, no importa. Iba a hablarte de todo el capítulo, de hecho. Y bueno, esta dimensión en la cual entra Miranjo, que es el interior del demonio, muy, muy dantesco esta imagen. O sea, es horrible. Es horrible ver que el demonio está devorando almas que están sufriendo, que están gritando de dolor, y después las vomita, se regeneran y las vuelve a comer en un ciclo sin fin. Esa es una tortura horrible que pone a llorar a Miranjo. Por otra parte, ocurren estas ilusiones quizás, o personificaciones de todas las personas a las cuales hirió Miranjo en su momento. Bueno, de los pobladores, ¿no? Entonces hay una doble tortura, una física y una tortura mental. Porque recordemos, esos pobladores le hicieron todo eso, le hicieron una tortura que ya conocen de Miranjo. Bueno, parecía esto un cierre de la historia de Miranjo. Miranjo yendo al infierno, siendo atormentada por estos demonios, ¿no? Ese demonio asqueroso que devora almas, las regurgita, se regeneran y las vuelve a devorar. Definitivamente sacado de la Divina Comedia esta escena. Si quisieron reflejar algo de eso, está excelente. Está excelente. Y bueno, terminamos ese episodio y como les dije, parecía que había terminado por siempre la historia de Miranjo, el conflicto con Bose. El alma de Daida regresa a su cuerpo y terminamos, ¿no? Terminamos cada quien feliz y bueno, el malo fue castigado. Pero no, o sea, llega Daida con toda la actitud y les dije hace un momento, la enseñanza de Healing no terminó muy lejos a pesar de todo de Daida. Y aquí hay una gran polémica. En la semana muchos debatieron sobre eso, ¿no? Pero bueno, vamos a describir un poquito el asunto, ¿no? Daida aprovecha la situación. El príncipe Vespa le corta la cabeza al demonio y le pide, para regresársela, un deseo. El deseo de ellos, de los hermanos, ¿no? De Vespa y de Desha, es que Ouken recobre su cordura y vuelva a ser como antes, que deje de ser inmortal, ¿no? Esta maldición que aún no se nos aclara por qué ocurrió. Bueno, Daida se roba todo, se roba primera, segunda, tercera y comete jonrón y hace jonrón, se roba la cabeza, pide su deseo de que regrese a la vida Miranjo. Se hace este tipo de visión de él entrando al interior del cuerpo del demonio y sacándola, que no se sabe si es mental o no, entra en un plano raro espiritual, pero finalmente la rescata. Hay también un vistazo del pasado del demonio y de Miranjo, cómo ocurrió que ese pequeño demonio chiquito, gordito, bonito, se convirtiera en esta cosa terrible, esta personificación del infierno. Parece un tipo de Shenlong que está condenado a cumplir los deseos de quien lo solicita, a cambio de que su apariencia física se deteriore. Ahí llegamos a una referencia de Dragon Ball GT, alta referencia de la energía oscura acumulada en las esferas, pero bueno. Y aquí estamos con Daida rescatando a Miranjo, trayéndola y cumpliendo la promesa que le hizo a su padre de cuidar, o más bien la promesa que le pidió que cumpliera su padre de cuidar a Miranjo. Y dice él:
va a ser mi esposa, no la toquen, yo la voy a proteger. Por una parte, si el objetivo era cuidar a Miranjo, esta es la mejor forma. O sea, recordemos, él es un príncipe y su consorte, él tiene todo derecho del Estado de cuidarle, de evitarlo. No, es como entran en conflicto las leyes, ¿saben? Por una parte, ella cometió atentados contra el Estado, queriendo destruirlo y queriendo destruir a la reina. Pero bueno, es también la esposa de uno de los príncipes, ¿no? Entonces entran en conflicto y pero esta es la forma en que Daida puede verdaderamente proteger a Miranjo. Entonces tenemos por ahí una respuesta política, inspirada por algo que voy a decir en un momento. Y tenemos también por otra parte la cosa romántica, ¿no? O sea, es extraño, pero Miranjo para él fue su nana, su mentora, y también la figura femenina cuando él va creciendo y teniendo su despertar sexual, bueno, el normal, ¿no? El paso de la niñez a la pubertad. Ella es, ¿no? Él volca todo, volca la admiración, pero también el sentimiento de conocer, ¿no? Este misterio de esta voz femenina que siempre me ha hablado y que ahora está conmigo como un tipo de reina, pero también mentora indicándome cómo ser un rey, ¿no? Cómo lograr la hegemonía y el poder y de todo el reino que yo tengo. Y ocurre ese tipo de enamoramiento, pero aparte antes de cuestionar el enamoramiento por sí mismo, partamos del asunto del perdón que Daida otorga a Miranjo. Miranjo se había ganado las consecuencias que estaba sufriendo, inclusive el estar eternamente en ese infierno, se lo había ganado. Muy Divina Comedia, definitivamente muy Divina Comedia, con esa idea de que puede sacar a personas del infierno, pero bueno, se logra aquí, se logró, se tuvo fe. Daida lo logra, la toma como esposa, y este asunto primero es el asunto del perdón. Muchos argumentan síndrome de Estocolmo. Muchos dicen no recuerdo cómo se llama esa parte de la teoría freudiana. Es síndrome de Electra. El otro es de Epicuro. No recuerdo cómo se llama. Pero bueno, es esta tendencia de qué extraño. Esa tendencia de los niños de enamorarse de sus madres, ¿no? También hay quienes argumentan por esa parte, ¿no? Y se pelean, ¿no? Es síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo es que te enamoras de tu captor. Bueno, yo quisiera proponer una tercera vía, sin descartar también que puede haber graduaciones de todo esto. Que en primer lugar, él también conoce, al igual que Bojji, toda la verdad respecto a Miranjo y de Voce. Conoce todo. Conoce absolutamente todo. También el tiempo que está recluido en esta especie de dimensión o cárcel oscura le ha dado para entender que fue manipulado, que él se había atrevido a atentar contra la vida de su hermano, que merecía también un castigo, yo creo, y empezó a rodearse y comprenderse como una persona gris, que es un gran cambio, porque antes de eso él se consideraba a sí mismo como una persona justa, que todo lo que estaba haciendo, ganar poder, ser presuntuoso, hacerle caso al espejo y destruir a Bojji, eran cosas buenas. Y ahora entiende que madura y entiende que había hecho mucho mal. Y empieza a rodearse de esas personas como Voce y como Miranjo, que le hablan a cachos parcialmente, pero que son como él. Son personas en ese momento presente que estaban haciendo cosas malas y que eran conscientes de su maldad. En el caso de Daida, él no había tenido un pasado traumático que más o menos nos diera a entender por qué hace las cosas, como lo hizo con los otros personajes. Él no tiene excusa realmente, él fue manipulado y actuó siendo un déspota, creyendo que era justo, ¿no? Pero entiende todo esto y se ubica con personajes similares a él. Creo que es interesante porque hubiera sido
muy hipócrita de su parte, por ejemplo, juzgar violentamente a su padre y a Miranjo cuando él es de la misma calaña. Él por lo menos logra entender que donde está es donde merece estar por todo lo que hizo. Y empieza a madurar. Escucha por otra parte la voz de su madre, le dice que siempre estuvo llamando. Una persona que la crió para ser fuerte, le crió para ser fuerte. No le crió para ser un cretino, pero sí para defender a lo que amaba, ¿no? Defender a su familia. También es enseñado mucho por Voce. O sea, Voce le dice, ve. Es interesante porque su padre le dice, tienes que tomar decisiones. Tómalas. Y le da toda la información para que tome esa decisión. Le da todo lo que hizo en su juventud, todos sus pecados y errores que lo llevaron a ese momento en donde nunca le pone freno a Miranjo, sino que siempre da rienda suelta a lo que le diga Miranjo. Y es bueno porque tiene todos los recursos para juzgar correctamente, al igual que Bojji. Ambos tienen todos los recursos, ahora les toca a ellos tomar su decisión. Una de las cosas que dice Daida a Miranjo es: tú me hiciste madurar. Creo que no solamente no se refiere, a lo mejor ni siquiera se refiere a todos los años donde estuvo manipulándole Miranjo a él. Creo más que se refiere a conocer la historia de Miranjo. Toda la historia le hace madurar. Y es obvio porque, bueno, para mí es obvio porque esta maduración no ocurre porque conozca a Miranjo. Ocurre en el momento donde está encerrado en esa dimensión oscura y ve todos los detalles de la historia de Voce y Miranjo. Eso es lo que le hace madurar. Le hace entender quién había sido, que había sido una persona manipulada, llevada por el odio, más que el odio, llevada por el egocentrismo. Y ahora entiende por qué fue manipulado y quién le manipuló. Entiende también que la manipulación no pudo haber sido sino porque él en su interior ya tenía un deseo por ser ególatra y ser el rey, a pesar de que ese título le pertenecía a Bojji. Eso creo que es la razón de que le dice a Miranjo: tú me hiciste madurar. Tú me hiciste madurar. Y vemos a este Daida extraño que emerge de esa dimensión que nunca se nos había mostrado. Me recuerda mucho, regresando a la leyenda de Aang, a Zuko cuando quiere volverse bueno y no sabe cómo. Se le ve inocente, se le ve, creo que quizás hasta la paleta de colores cambió respecto a él. Se le ve otra persona completamente diferente, con mucha decisión, determinación. O sea, esas partes de él, de la determinación, no cambian, pero se le ve una sonrisa, se le ve un deseo de hacer entender a otros su postura, su nueva postura de cuidado hacia Miranjo. Una decisión increíble. Me gusta mucho ese personaje en este momento en cuanto a su determinación para obtener lo que quiere, ¿no? Que en este caso es proteger a Miranjo y casarse con ella. Extraño, muy extraño. Extraño porque quieres casarte con la persona que te manipuló casi toda tu vida, que intentó matar a tu madre, que provocó que tú quisieras matar a tu hermano. ¿En serio quieres casarte con esa persona? También la diferencia de edad, que bueno, tampoco muchos han hecho cuentas y no es tanta. Miranjo puede tener 16 años, 17, 18 años, y bueno, Daida puede tener 15 quizás, o 12 a 15 años. También entender que las reglas un poco de la realeza son extrañas de por sí. Y hay cosas como esta de reyes que toman esposas mucho más grandes que ellos para dar continuidad a la estirpe y más cosas, ¿no? Desde esa perspectiva puede entenderse. Es época medieval en ese momento y
Y para ellos la definición de infancia puede ser muy diferente que la nuestra. Saltando eso, como les digo, quiero poner esa perspectiva distinta a la que se ha mostrado de síndrome de Estocolmo, porque me hace un poco más de sentido pensar esto respecto a cómo se ha dirigido la serie. La serie nos muestra que es posible perdonar. Entonces, no quisiera irme yo por el punto de que no, esto lo hace porque tiene un apego a su madre y una proyección de sus deseos sexuales hacia la figura materna que es Miranjo. O decir, no, es que tiene síndrome de Estocolmo y se terminó enamorando de su captora, de la persona que le manipuló. Me hace sentido esta perspectiva porque tiene coherencia con lo que hemos visto en cuanto a su madre, a la reina Healing. La reina Healing enseña amor. Enseña duramente, pero enseña amor. Y perdona. Ella misma pudo tomar la opción en el caso, en esta anécdota de cuando Boji era niño y él le pide curar a la serpiente que le había mordido y le había dañado. Ella misma pudo haber tomado la decisión de destruir a aquella serpiente. Y no lo hace. Alguno puede pensar, no, es que quizás es una mujer demasiado apegada a sus hijos, que les cumple sus caprichos, ¿no? Y que no tiene como una voz propia. No, yo creo que ella tiene su propia voz, su propia decisión de perdonar. Ha perdonado estando o no sus hijos. Sí son ellos el detonante, porque en ella ocurre una pelea, ¿no? de un conflicto de dos ideas. Por una parte proteger a sus hijos y por otra parte perdonar a aquellos que les han hecho daño, ¿no? Y lo que inclina la balanza para irse a un lado u otro es la determinación de sus hijos a perdonar. Y me gusta porque Boji es un gran desencadenador, porque él fue criado por la reina Sheena. La reina Sheena se nos muestra que es una mujer alegre, feliz, que perdona. Entonces Boji bebe de eso, se vuelve una persona que perdona. Lo que ya trae la reina Healing se involucra con esto. Me hace pensar como Miranjo, que fue quien escogió a la reina Healing para Rei Bose, sí quiso buscar un perfil de mujer parecida a Sheena. No se me hace esto como... Bueno, puede haber sido como involuntario, como inconsciente, más bien dicho, de buscar a alguien con el mismo perfil de Sheena. Finalmente quien escoge a la reina Sheena es Bose, pero después escoge Miranjo a Healing, y sí pareciera que inconsciente o conscientemente buscó una persona compasiva como lo era Sheena, que perdonara. Eso también explica mucho, bueno, yendo más hacia el presente, o podría explicar en un futuro que Healing acepte a Miranjo como su nuera. Es extraño, es perdón, es parte de lo que yo decía, amor y perdón. Y voy a dar un ejemplo de otra serie. Estamos como siempre sacando ejemplos de muchos lugares. Si alguien vio Eureka 7, aquí viene tremendo spoiler. Hay Eureka 7 es una serie de mechas donde la trama principal es que una especie alienígena llamada los Coralians o Coralians de coral, Coralians, sí, ellos vienen a la Tierra y se empiezan a fusionar con las capas internas de la Tierra, y la Tierra está con un peligro de ser destruida. Pero estos alienígenas, esta forma de vida, no es consciente de que está haciendo un mal a una especie humana. Y tampoco tienen la posibilidad de comunicarse. No pueden comunicarse. Entonces la historia narra de que lo que hicieron los Coralian era crear a una chica, a una niña, que es completamente Coralian, pero también es humana. Entonces dice... Hay conflicto, nos están destruyendo ellos con ametralladoras y con robots gigantes y no entendemos por qué. Entonces creamos este ser para que intermedie entre nosotros y ellos. Bueno, esta es la trama, ¿no? Está muy padre, es casi mi anime favorito, ¿no? Está en mi top 3. Pero hay un personaje, Anemone, que al igual que Eureka es la niña que fue criada, bueno, que fue
creada para intermediar entre humanos y Coralians. Ella y Anemone, Eureka y Anemone, son pilotas de robots, ¿no? Que están en esta lucha, ¿no? Contra los Coralians. Pero Anemone es una chica déspota, que mata por placer, mata a Coralians, a estas formas de vida, y mata a personas y trata a todos horriblemente y solamente busca reconocimiento de sus jefes. Y hay un personaje llamado Dominic, de su edad, que le ama profundamente. Y no entiendo, o sea, tampoco entiendo por qué le ama, porque le trata horrible. Al final de la serie, Dominic, bueno, Anemone entiende toda la maldad que ha hecho, intenta ir por el camino correcto, y es Dominic quien la lleva hacia allá y la ama, ¿no? Y la abraza y suple la necesidad que nunca había entendido que tenía. Le otorga un perdón. Me es muy familiar porque, al igual, Miranjo iba por un camino de venganza, de dolor, de destruir y de alcanzar el beneficio de Bose a través de cualquier tipo de medio, y usa cosas realmente asquerosas. O sea, el capítulo 5 o sea, todavía tengo pesadillas del capítulo 5, lo que hace, ¿no? Para volver a la vida, este ritual satánico que hace Miranjo para volver la vida a Bose. Pero hay perdón también para ellos. Es complicado de ver porque choca que haya perdón para personajes como estos. En lo personal, por ejemplo, yo detesto el final de Naruto Shippuden, porque se le da un perdón muy sencillo a Sasuke. Y uno quiere ver eso, quiere ver que los malos paguen. Para muchos también la resolución de Aang al final de la leyenda de Al Avatar no tenía que haber perdonado la vida de el Señor del Fuego Sai, tuvo que haberlo matado. Digo, está padre que ella obtenido el poder de quitarle su fuego control, pero si no hubiera sido eso, la resolución tenía que haber sido matarle o encerrarle de por vida, que es lo que hace. Pero ¿por qué hay este perdón? ¿Por qué a personas que incluso como Ryo Sai no entienden por qué hay este perdón? ¿Por qué hay esta amnistía? En lo personal me choca más el ejemplo de Sasuke, porque se me hace una política de estado de Naruto muy tonta, perdonar a criminales internacionales tan fácilmente, como lo es Sasuke, como lo es pues varias personas allí que ejercen sus labores como si nada. Y bueno, también ahí extraño, ¿no? Porque pues, ellos me chocan, pero la resolución de Boji la aplaudo, ¿no? Porque es Boji. Bueno, ¿quién no aplaudirle a Boji cualquier acción? Y Daida está justo en medio, porque Daida es un personaje odiado, que toma una decisión de perdonar. Me recuerda mucho este pasaje de la Biblia donde dice que una persona que debía una gran deuda a su señor le fue perdonado, y él no perdonó a quien le debía poco. Y al final de la historia, esta persona fue encarcelada por su hipocresía, por el maltrato a su prójimo. Daida está por allí. Daida se siente perdonado. O sea, que Boji haya otorgado este perdón real. Él, en su papel de príncipe diagonal rey, otorgó un perdón real hacia Daida, ¿no? Salvando su vida. Bien pudo haber ordenado que lo maten cuando saliera de allí, ¿no? Por una parte el castigo hacia Miranjo, por otra parte el castigo hacia Daida, ¿no? Hay muchas personas que están perdonando. La reina Healing, ¿no? Siempre ha perdonado a él, ¿no? Entonces él sabe perdonado, pero también perdona a Miranjo. Y Miranjo había cometido faltas aún peores que las de él. Y también su padre no había cometido pecados más horribles que lo que había hecho Daida. Pero hay ese perdón. Perdona a personas que no lo merecen. Completamente no lo merecen. Genocidas. O sea, estamos hablando de todos los ejemplos que he dicho. Ryo Sai, en la leyenda del Avatar. Hemos hablado también de Anemone en Eureka 7.
de Miranjo y de Bose, que son todos genocidas, que han matado poblaciones y muchas personas se han comportado de una forma horrible con personas que quieren ayudarles, y sin embargo ellos entienden, ellos actúan de la mejor manera que pueden y son perdonados por personas que les aman o que no quieren ese destino para ellos. Es brutal, veo demasiada gracia en estos personajes, gracia que dan hacia aquellos que necesitan de la gracia. Gracia en idioma cristiano, su definición es darle cosas buenas a una persona que no lo merece. Por ejemplo, justicia es darle a todos lo que merecen. Eso es justicia. Misericordia es no darte lo que mereces. O sea, no darte tu castigo. Tengo misericordia de ti. Pero gracia es darte bondad que no mereces en absoluto. Y veo gracia aquí. Veo a gente restituida y siendo amada. Anemone. O sea, Anemone es, creo que, la persona de la serie de Eureka Seven que más gracia recibe, porque Dominic es una persona increíble que la acepta como su pareja, ¿no? Y aquí, sin duda, ¿no? O sea, no se nos ha adelantado lo que va a pasar, pero lo que va a pasar seguramente es que Daida va a tener su boda y Miranjo va a tener su redención. Hay una frase de Desha que es que se te va a perdonar, me parece que es de Desha, pero tienes que pagar con tu vida, evitando que las siguientes generaciones hagan lo que tú hiciste. Y ya lo empezó a hacer Miranjo, ya empezaba a verse que él no quería que Bojji fuera por ese camino. Y va a dedicar su vida a que las personas que han sufrido el dolor que ella sufrió, niños que no merecían ver a sus padres morir, por ejemplo, no repitan ese camino de violencia y de venganza. Que les lleve a, por ejemplo, que estaba a punto de pasar con Miranjo, de irse a un infierno, de que su alma fuera torturada por la eternidad. Muy cristiano y muy bíblico esto, muy sacado de la Divina Comedia. Sí, también algunas cosmogonías orientales también piensan en un juicio y un tormento eterno, pero yo creo que tiene más rasgos de la Divina Comedia, aunque la Divina Comedia no es canon, es un fanfic de la Biblia. Sí, esta idea de que la persona sufre eternamente sí es completamente bíblica, pero más bíblica es también la parte de que son perdonados aquellos que se saben perdonados, aman a aquellos que se saben amados. Y Daida es este personaje polémico que nadie se lo va a creer. O sea, me cuesta trabajo este personaje creerle. Muchos lo van a tachar como un deus machín, van a tachar como irreal, como un mal personaje, sencillamente porque esas cosas no las vemos. No vemos perdón en la sociedad. No vemos que alguien que le han matado padres, hijos, hermanos, vaya con su violentador, con la persona que ejecutó a esas personas, y le dé su perdón. Dar el perdón es lo irreal, es lo de estúpidos, es lo que todo el mundo rechaza. Aplaudimos más a aquel que toma venganza en sus propias manos y ejecuta a aquel captor, y estamos más orientados en decir: justicia, denle a este hombre o a esta mujer que ejecutó a su agresor, a su violador, denle el perdón porque hizo lo que ustedes no están haciendo. Y para nosotros es extraño, es contraintuitivo, es horrible que alguien perdone. Por eso Daida a nuestros ojos es un mal personaje en este aspecto. O sea, es malo malote, fue malo malote, pero a nuestros ojos es mal personaje por esta decisión de perdón y poder casarse con esta mujer. A nuestros ojos, que están acostumbrados a ver venganza. Ese es como el gran mensaje que quiero transmitir a través de todo este análisis de los últimos 2 episodios. Es que parece tonto Daida en este espacio, parece un traumado, alguien con complejos de Edipo, esa es la persona, complejos de Edipo o con síndrome de Estocolmo,
pero quizás la persona más lúcida, ¿no?, de los ejecutores de la venganza que hemos visto hasta ahora. O sea, Miranjo quiso vengarse, Bose mató a una población, pero esa persona que también tenía su derecho a vengarse por todo lo que le hizo, la terminó amando. Terminó conociendo la razón detrás de la razón y amando. Volviendo al juego de Ender, al final de la película que hemos visto, Ender va al planeta de los insectores, encuentra un huevo de una ¿cómo le llaman?, de una reina, y él decide cuidarlo y encontrar un lugar por la galaxia para redimir sus pecados, ayudando a esta reina a nacer y a procrear la nueva generación que van a salvar a toda la especie, pese a que los insectores fueron los primeros en atacar a la Tierra y en casi exterminar a su especie. Volviendo a su frase, la frase que me encanta del juego de Ender, por favor vean la película, lean los libros, son un montón de libros pero son preciosos. No puedo vencer a mi enemigo sin conocerlo, pero cuando lo conozco, lo amo. Llevamos casi 46 minutos de esto. Bueno, vamos a completar la hora solamente con una reseña muy sencilla del último episodio que yo vi de How the Realist Hero Rebuilt the Kingdom, porque ocurre un cambio en cómo se estaba contando la historia. Vamos a switchear, vamos a sacar un poquito de Rei Boji, al príncipe Rei Boji Sama de nuestra mente, y a Daida, y a Miranjo, y a Bose. Tomamos un poquito de agüita y vamos a tomar un nuevo bocado de lo que he visto esta semana. Bueno, se nos muestra un conflicto de la falta de personas educadas en el reino, para poder administrar los recursos que ahora tienen y mejorar como nación. Es un gran problema, no hay gente educada. Y entonces Souma, el protagonista, dice a las chicas con quien está que es momento de hacer eso. Y se corta, entra opening, se corta todo eso y ya no estamos hablando con Souma, con todo su universo. Estamos hablando un caso distinto de un chico que es esclavista. Bueno, es nieto de un esclavista y recibe como herencia a un montón de esclavos. Varios de ellos que son mitad humanos, son demi-humanos. Y otros no, me parece. Entonces él dice, no, yo no vengo a esclavizarlos, a mí no me gusta este negocio, vamos a hacerlo lo que tenga que ser necesario para que ustedes sean vendidos y yo pueda continuar con mi vida, ¿no? Entonces llega esta chica que ya no recuerdo exactamente, era mitad mapache o mitad no sé qué. Ella hace una aclaración de qué es, no me quedó completamente clara, pero bueno, ella le explica la situación. Oye, tu abuelo nos trataba muy bien y solamente te pido, te suplico que hagas lo posible para que las personas a las cuales seamos vendidas nos compren por familias, por las parejas, hermano, hermana, porque va a ser muy difícil y va a ser muy doloroso separarnos de la gente que amamos, ¿no? Al final de su discurso, ¿no?, de que tenga compasión de ellos como esclavos, ella le da el fuete con que su abuelo los golpeaba. Y le dice, te pido perdón porque sé que me he atrevido a hablar cosas que no tendría yo que hablar, soy una esclava y merezco mi castigo, por favor no los castigues a ellos, castígame a mí, ¿no? Dice, como diciendo esta parte, ¿no? No te preocupes, este látigo no deja marcas, ¿no? Tú puedes usarlo y no va a bajar nuestro precio en el mercado. Bueno, logra algo extraordinario, que es que este joven que recibe la herencia a estos esclavos se compadece de ellos. Y dice, y tiene una tesis, ¿no? Voy a educarlos, porque si los educo, los van a comprar gente rica que va a apreciarlos por su intelecto, por lo valioso que son, van a ser mucho más valiosos, van a aumentar en plusvalía y los van a tratar bien. O sea, para él es como gente rica contratando a gente apta intelectualmente es igual a buenos tratos. Ya lo decía por ahí Fried Chicken en Anime al Diván, otro podcast que yo recomiendo mucho.
Esto es extraño, su tesis o sea, no es tan válida porque no necesariamente una persona acomodada, rica, es una persona educada y amable con sus esclavos. No hay una relación. A lo mejor podría pensar alguien, no, pues como son, vamos a ponerlo así desde su perspectiva, ¿no? Son esclavos y herramientas útiles, afinadas para una labor intelectual, no te conviene deteriorar su psique, ¿no? Digo, esta es una postura muy utilitarista, pero bueno, la esclavitud es eso, ¿no? Es utilizar a otros para tus propios fines, deshumanizándolos, ¿no? Entonces aquí solamente se toma en cuenta que no puedes dañar una herramienta que está afinada en esta dirección, en educativo, en hacer cuentas, en saber leer y escribir, porque deteriora su capacidad. Bueno, al esclavo no hay problema, lo puedes latigar, y como su esfuerzo es físico, una noche de descanso o la amenaza de mayores golpes son suficientes para que sigas trabajando, ¿no? Siga trabajando, y si no, lo desechas. Aquí el problema es de que también no pueden... Bueno, aquí también puede tener algo de razón, porque al haber tan pocas personas aptas para leer y escribir, si tú golpeas y matas a tu esclavo, te das un tiro en el pie. Sobre todo porque se nos revela que Souma hizo un decreto donde, para poder los nobles ascender, ser promovidos, tienen que mostrar métricas que avalen su capacidad para gobernar. Y las métricas que son contempladas en el gobierno de Souma no son, por ejemplo, el tamaño del territorio, su capacidad militar u otras que los nobles pensaban, ¿no? Sino su capacidad para administrar y generar recursos. Dentro de eso, es una submétrica es cuánta gente sabe leer y escribir dentro de tu gobierno, ¿no? Dentro de la región como señores feudales administran, porque lo que necesita Souma es gente que sea capaz de ayudarle a distribuir mejor los recursos y a generar riqueza. Interesante, o sea, sumamente interesante lo que hace Souma. Primero, en darle prioridad a la parte administrativa a través de la educación, a través de personas aptas. Recuerden, pero también recordando que no hay gente apta en este momento. Entonces, volvamos al caso. Este esclavista decide educarles, ser compasivo con ellos, comprarles ropa para hacer lo que desde su perspectiva es lo correcto. Es aumentar su valor como personas para que su trato con aquellos esclavistas que los compren sea mejor. Y bueno, le toma mucho dinero, le toma tiempo. Llega un momento en que él está casi en bancarrota, pero él insiste en seguir enseñándoles a contar, escribir y a leer. Bien hermoso. Y el final donde Souma llega disfrazado, le hace una oferta que no puede rechazar, que es tomar a la última esclava que es esta chica mapache. Ya para este momento él ya vendió a todos los esclavos como con sus condiciones, ¿no? Al precio que él quería, donde ellos tuvieran mucho cuidado con aquellas personas, aquellos esclavos. También otra cosa que él impone es a quién le voy a vender, ¿no? A quien a mí me gusta, a quien yo sienta que va a cuidar a mi esclavo, ¿no? Termina, creo yo, cumpliendo lo que soñaba, ¿no? Por una parte, darles una vida digna a estos esclavos. Por otra parte, deshacerse del negocio de venta de esclavos y tener el capital para iniciar su propio negocio, que era lo que él quería. Realmente él llega a un ganar-ganar, donde todos reciben lo que necesitan, ¿no? O son respetados como necesitan. Los nobles reciben mano de obra apta, los que son esclavos reciben buenos tratos y aprenden a leer y escribir. Él recibe la ganancia y la satisfacción de genuinamente haber cambiado las vidas de las personas a quienes llamaban esclavos, y parece algo redondo hasta ese momento. Souma después se revela como rey, estaba disfrazado, tipo Superman con unas gafas, y era todo su disfraz. O sea, terrible ese asunto.
pero se revela, y revela no solamente su intención ante la oferta que él mismo le ofrecía a este chico que era esclavista, sino su propuesta de que él dirigiera los esfuerzos por cambiar la situación de los esclavos en el país. Y es bien interesante esta parte donde no vamos a cambiarle de nombre, seguirá llamándose esclavitud. Vamos a cambiar el concepto, la definición de esclavitud. Y se acerca mucho a algo como los derechos humanos en nuestro mundo, en nuestra realidad, donde tenemos derecho a la autodeterminación, tenemos derecho a la libertad, a la libre expresión, al libre uso de nuestras facultades para ejercer cualquier tipo de trabajo, mientras no dañe a otros, etc. Parece que lo que quiere Souma a través de este chico, que ha mostrado sin saber valores como muy cercanos a los derechos humanos, quiere ocuparlo para que él dirija todo esto a nivel nacional. Él dice que va a nacionalizar la esclavitud, ¿no? Va a tener personas con credencial que van a ser oficialmente esclavistas, ¿no? Y va a haber una capacitación, y va a haber quizás hasta una persecución o amonestaciones cuando no cumplas tu labor o cuando no tengas la licencia para ser esclavista, ¿no? Es la respuesta de Souma, ¿no? Estatizar esta industria, definir reglas de mercado y poner a una persona apta desde el punto de vista humanista en el mejor de la definición, que es ver por el interés de las personas y no verlos como herramientas, lo pone a cargo, ¿no? Se me hace una cosa redonda que es Souma. Obviamente Souma es un personaje hecho para triunfar, que nunca pierde, que conoce mucho de filosofía política, aplica el realismo como filosofía política, las enseñanzas de Maquiavelo en concreto, pero también busca el bien mayor, que en este caso es la humanidad, el humanismo, la compasión, los derechos del hombre, ¿no? O de las especies en este momento, ¿no? Porque tenemos semi-humanos, tenemos demonios, tenemos un montón de cosas ahí en esta historia, ¿no? Demonios con otra concepción muy distinta a la judeocristiana, obviamente, ¿no? Y hay un libro en la Biblia que habla precisamente de este tópico de la esclavitud, que es el libro de Filemón, la carta de Pablo a Filemón. Vamos a hablar un poquito de contexto en general. La carta trata de un esclavo que huye de Filemón y que se vuelve cristiano cuando escucha la predicación de Pablo, ¿no? Y bueno, la carta va dirigida a Filemón diciéndole lo que ocurrió, que él se encontró efectivamente esclavo y que lo reciba, no lo castigue y lo reciba como un hermano, no tanto como un esclavo. O sea, no le dice libéralo, pero sí le dice trátalo como tu hermano, como si fuera tu hermano. Se le critica muchas veces a la Biblia porque no ves como una declaración de los líderes o de Jesús explícita de que se acaba la esclavitud, ¿no? Un decreto real, ¿no? Ya no van a ser esclavos, no van a ser esclavos de personas que deberían de ser libres, ¿no? No hay un acta constitutiva de los derechos del hombre, ¿no? Que diga, se acaba la esclavitud. Por una parte, o sea, vamos a ponernos en contexto. En esta época, la iglesia cristiana, los primeros cristianos, son las personas más perseguidas por los judíos, sin poder, sin voto, en un país. O sea, los judíos no tenían poder ni voto en esta época porque eran súbditos del pueblo romano. Ahora, un grupo de cristianos, que es un subgrupo entre judíos y algunos gentiles, pues menos poder van a tener. Entonces es irreal que Pablo, por ejemplo, ponga un decreto para que todos los esclavistas dejen de ser esclavistas y liberen a sus personas, ¿no? Para empezar, él solamente tiene influencia sobre algunas pocas personas, que esa influencia es parcial porque no hay un medio de coacción, no hay un medio coercitivo que les diga, si no obedeces lo que dice Pablo, bueno, va a haber una multa, va a haber un encarcelamiento, va a haber, yo qué sé, pena de muerte, yo no tengo idea. No hay medios coercitivos que pueda emplear Pablo, pero sí apela a algo,
apela a una deuda que tienen los esclavistas, en este caso Filemón, con respecto quizás un poco a sí mismo, hacia Pablo, pero mucho más hacia Dios, que es el perdón. O sea, Dios te ha perdonado. Miren, si vamos a vincular con Ranking of Kings, por lo que veo. O sea, Dios te ha perdonado. Tú eras esclavo de tus delitos y pecados. Lo servías a intereses que eran contrarios al reino y que te constituían como enemigo de Dios. Por tanto, ahora que eres libre, sé amoroso con aquellos que te sirven. No los trates como los tratan todos los romanos, ¿no? Que hacen, que golpean, que para ellos los esclavos son subhumanos, no son ciudadanos de nada, no tienen ningún derecho, ¿no? O inclusive tienen mucho menos derecho que una persona pobre pero libre, ¿no? Acceso a educación para nada o cosas así, ¿no? Y aunque, por ejemplo, una cosa curiosa, ¿no?, de esa época es que había esclavos letrados y sabios realmente, que lo que ocurría es que caían en desgracia y se tenían que vender a sí mismos, o que habían cometido algunos delitos y tenían que ser esclavos de personas, ¿no? Pese a que su nivel anterior no había fianzas quizás como las conocemos ahora, y no había este recurso tan fácilmente asequible a todos, ¿no? Y ahí está Pablo, por ejemplo, redefiniendo la esclavitud, como lo hace Souma en el anime que estamos checando, ¿no? El de How the Rally's Hero Revealed the Kingdom. Se me olvida siempre. Está redefiniendo el concepto de esclavitud. Entonces, quizás para muchos sea patético. ¿Por qué no pones una postura más fuerte, no? ¿Por qué no abueles? Ay, ¿cómo se dice? Haces abolir la esclavitud. Pero es que redefinirla y cambiar las reglas del juego un paso a la vez, desde el interior, lo que siente la persona, es un paso aún mejor. Porque ocurre muchas veces en muchas civilizaciones que, por ejemplo, el estadounidense, ¿no?, que, bueno, se promulga la abolición de la esclavitud. Bueno, pero la gente se aferra a sus esclavos y tienen que pasar cientos de años para que se dejen las prácticas, ¿no? Estará muy bonito en papel, pero si no está en el corazón de las personas, aunque hubiera medios coercitivos, la esclavitud puede continuar. En cambio, lo que está haciendo Pablo, o lo que está viendo Souma, es que si hay un cambio en el corazón de las personas, es mucho más redituable y con muchos más beneficios para los que son esclavos, el que lo sigan siendo, pero que sean tratados como hermanos, como humanos. Y es la invitación que le hacía Pablo a Filemón respecto, bueno, a ese esclavo que escapó, es trátalo como tu hermano. Si tu hermano viniera a tu casa, ¿qué harías por él? ¿Le darías de comer las sobras? ¿Lo que sobró de la comida del perro? ¿Le darías los harapos? ¿Le darías un costal para que vistiera? No, procurarías lo mejor para tu hermano. Bueno, así trata a este que te había traicionado. Y hay un gran movimiento ahí, porque los cristianos que eran esclavistas, que tenían este poder o tenían esclavos, cambiaron su percepción. Y ocurrían fenómenos, por ejemplo, donde el esclavo era el líder espiritual de su amo. Es curioso. Es difícil también concebir eso, ¿no? Es una como cambio de roles completamente. Bueno, había situaciones donde era el esclavo quien había demostrado un testimonio y una capacidad para organizar y amar a las personas superior a muchas personas, ¿no?, incluidas a sus amos. Entonces, en la iglesia eran ellos quienes llevaban el liderazgo, y en la casa seguían siendo esclavos, pero eso sí, esclavos amados, esclavos con derechos humanos, esclavos a los cuales no se les pega, sino se les trata con bien. Hay diferencias, obviamente, entre lo que está Souma haciendo y lo que el Espíritu Santo a través de Pablo estaba haciendo. Souma buscaba personas que tuvieran este perfil humano, y premiaba con dinero a aquellos que no había como una coerción. Hasta ahora no hemos visto coerción, sino que beneficiaba a aquellos que contrataban personas aptas y probablemente a quienes las trataban bien. Y Pablo no, Pablo
y el Espíritu Santo buscan cambiar la mentalidad de las personas, sean cual sea su condición, sea cual sea su definición de, más bien su ejercicio de esclavitud, violento o no violento, quieren transformar a esas personas para que terminen siendo personas que aman a sus esclavos y las tienen por hermanos. Entonces aquí se crean diferenciante, ¿no? Por una parte estimulas con dinero, pero por otra parte buscas cambiar el corazón de la persona, que es lo que hace el Espíritu Santo y es lo que hace Dios. Por eso no van a haber en este siglo promulgaciones grandes sobre cómo se debe abolir la esclavitud, sino proclamas pequeñas dirigidas a personas muy puntuales para que reconozcan su necesidad de Dios y cómo Dios suplió esa deuda que había de ellos respecto a Dios, y que vivieran replicando el comportamiento de su Padre, que es compasión, misericordia y el adoptar, lo repito nuevamente, a personas que te hacen daño, que eran tus esclavos y que en teoría tenías todo el poder sobre esas vidas, recibirlas como tus hermanos, inclusive como tus superiores. Entonces redefinimos esclavitud, redefinimos este lazo y esta relación amo-siervo y la cambiamos a hermanos. Y bueno, ya estamos ahora sí terminando. Esto va a quedar como de 1 hora 10 minutos. Creo que es el podcast más largo. Quizás el del inicio fue también como de 1 hora y cacho, pero ya estábamos como en 36 minutos, 40 minutos. Y bueno, volvemos a un episodio muy largo. Supongo que había muchas cosas que comentar respecto a estos dos animes, a Usama Ranking y a How the Rally's Hero Rebuild the Kingdom. Había muchas cosas que platicar. Ya cerramos temporada de invierno de 2022. Me quedé con ganas de platicar de otros animes. Digo, no vi por ejemplo 86, así se llama. No vi la segunda temporada. Y había muchas cosas que sacar de ese anime. No me vi los populares. No me vi Shingeki no Kyojin ni Demon Slayer. No me los vi. Lo estoy viendo más bien por resúmenes. Y estaba tentado a agarrar el resumen y sacar todo un episodio, ¿no? O sacar medio episodio. O verme las reseñas que hace Fried Chicken y con eso, ¿no? Hice pinceladas, algunas referencias que él hacía, pero no me dediqué a analizar todo el capítulo por eso mismo no lo he visto. Bueno, pero es nueva temporada, hay oportunidad ahora sí de retomar más variedad de series. De hecho, mi fanboyismo se fue hacia Boji, pero voy a buscar más variedad porque entiendo que muchas personas no están viendo los mismos animes que yo y sería bueno analizar otros nuevos, ¿no? Hay por allí Spy Family, ¿no? Vamos a ver Spy Family, aunque parece más acción, comedia, y aparentemente no podría sacar tanto, pero seguramente por ahí algo. Y otras series que van a venir, segundas temporadas de varias cosas, ¿no? Entonces, pues, iniciamos la nueva temporada de anime primavera 2022. Muy emocionado porque van a venir muy buenas series, van a ser muchas, a ver si podemos referenciar varias. Pero ya vieron, ¿no? O sea, de repente me pongo a hablar de series un poco más viejas, entonces quién sabe si hay espacio para otras nuevas, ¿no? Pero vamos a verlo, vamos a cruzar ese puente cuando lleguemos a él. También aquí en México próximamente se van a exhibir en los cines. De hecho ya se está exhibiendo SAO Progressive, que bueno, definitivamente voy a hablar sobre SAO Progressive en este espacio. Vienen también en película Jujutsu Kaisen, la precuela. También, bueno, un poco más a futuro vienen también la precuela de Fruits Basket. Fruits Basket no lo he acabado. Llevo con el episodio 12 o 13, ¿no? Son 3 temporadas y está hermoso. Eso sí, está hermoso. Y bueno, vienen más sorpresas, ¿no? Por cierto, he tomado una decisión. Este podcast en YouTube se publicaba en el canal de Kep FM hasta hace unos días, pero he trasladado todos los podcasts y he borrado de esa cuenta. Bueno, he borrado de esa cuenta de YouTube, de ese canal, y los he trasladado a otro canal secundario que se llama
de Tokio a Jerusalén. Entonces van a poder encontrar esto en YouTube. Si están escuchando esto por Spotify, ahora van a encontrarlo en YouTube en de Tokio a Jerusalén. En Spotify está igual, está en la misma parte. Los feeds, las suscripciones no van a cambiar para nada, pero sí en YouTube sí, con el fin de darle su propio espacio a esta parte del análisis de anime desde perspectiva cristiana. Pienso próximamente también sacar videos. Ya he hecho, por ejemplo, videos como mini documentales o mini reseñas. Tengo muchas ganas de reseñar Blue Period. Muchas ganas. Hice una reseña, la última reseña creo que fue la de Beastars. Primera y segunda temporada. Reseña también de análisis cristiano. Y próximamente estaré reseñando, espero, si Dios me da vida, Blue Period, Vinland Saga. Tengo un montón de ganas de reseñar Vinland Saga. Definitivamente los asuntos de venganza y perdón están allí a la orden del día. Además de que tiene un aspecto histórico que está bien padre. Entonces, Blue Period. ¿Qué más dije? Bueno, esto, Vinland Saga. Y bueno, también voy a hacer como reseña de varias cosas de My Hero Academia. Creo que mi personaje favorito es Hawks. Creo que él es mi personaje favorito. Y análisis también de algunas canciones ahí de openings y endings también estoy planeando. También estoy pensando así una idea loca de evangelismo en la Friki Plaza local de aquí en la Ciudad de México. Tenemos varias Friki Plazas, unas 3, ¿no? Bueno, 2 Friki Plazas en la Ciudad de México, en el centro, y otros lugares así frikis alrededor que no son Friki Plazas directamente, ¿no? Entonces me gustaría hacer algo encaminado a evangelismo a nuestros hermanos, bueno, a los jóvenes otakus, no para llevarlos a ser aficionados de anime y ser cristianos, no, para que sean cristianos. Inspirado mucho en la labor que se hace en el Chopo para alcanzar a personas que son metaleras, punketas y de varias tribus urbanas. También me gustaría hacer lo propio para con los otakus que no conocen de Cristo. Entonces ahí les pido su apoyo. Ya estamos como 1:12. Pero bueno, si has llegado hasta aquí, gracias por chutarte todo esto. Espero que lo disfrutes mientras vayas ahí, lo hayas disfrutado mientras vas en el tráfico, lavando ahí tu coche, preparando de comer, yendo a correr, yo qué sé, disfrútalo mucho. Espero que haya sido una buena compañía y te haya hecho reflexionar o pensar una nueva perspectiva del anime que viste esta semana. Sea que conozcas o no de Cristo, bueno, pues saber que existimos bichos raros, minorías también que estamos como muy interesados en conocer más del anime, pero que nuestra razón de ser, lo que nos define es que amamos a Dios y él, inspirados porque Él nos ama a nosotros primero. ¿Fue raro quizás para ti? ¿Fue interesante? ¿Fue cringe? Déjame tu comentario ahí en el canal de YouTube, de Tokio a Jerusalén semanal. También sígueme ahí en Spotify. Ahí estoy publicando también los episodios de este podcast. Y déjame eso, tus recomendaciones de series, de aspectos que no mencioné. Tus recomendaciones de otros podcasts. Actualmente de anime solamente sigo de ¿cómo se llama? El de Fruit Chicken, Anime al Diván, y otro que se llama Ánimo para Llevar. Que tienen cositas, digo, aún no me convence del todo, pero me gustaría como extender también el escuchar otros podcasts, no solamente youtubers que hablan de anime, sino también podcasters, porque me gusta más como este análisis más tranquilo y puede ser extenso de algunas series. Les recomiendo también, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de otros podcasters y youtubers. Pero bueno, voy a colgar algunos de los que me gustan ahí en las notas del show. Y pues gracias por estar aquí, chutarse ya 1 hora, casi 15 minutos. Y bueno, nos vemos la siguiente semana, primero Dios.
en esto que es de Tokio a Jerusalén semanal. Prometo hacer todo mi esfuerzo para que verdaderamente sea semanal y no quincenal. Bueno, ahora sí, se despide el que escuchaste, que es Kep, de Tokio a Jerusalén a semanal. Cuídense mucho. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.